niños, es hora de nuestra historia en adoración infantil. Recordemos que estamos estudiando acerca de la abuelita Rosa y la nieta Catalina, que ellas tienen un juego. La abuelita le manda una adivinanza a Catalina cada semana para que ella pueda descubrir cómo Dios nos habla. ¿Saben? La abuelita Rosa le mandó una carta a Catalina. Catalina fue corriendo donde su mamá y la mamá le abrió el sobre para leer. Miren lo que dice la adivinanza para esta semana. Lo puedes sentir, pero no lo podemos ver. Es como una voz apacible que te indica a hacer lo mejor siempre. Lo leemos otra vez. Lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Es como una voz apacible que te indica hacer lo que es mejor siempre. Catalina leyó y dijo, o escuchó a la mamá y dijo, esto sí está un poco difícil. Bueno, Catalina se puso a jugar con la hermanita y se olvidó de la adivinanza. Esa noche fueron a dormir. Al día siguiente, cuando Catalina y su hermanita se levantaron, el papá le dice a Catalina, este día ustedes no van a poder salir afuera, van a tener que estar aquí en la casa, porque va a haber una tormenta muy fuerte. Y Catalina dice, bueno, voy a estar aburrida, y estaba mirando por la ventana. Y ¿saben qué? En el cielo empezaron a ver nubes grandes. Ustedes han visto las nubes cuando va a llover, se ponen las nubes oscuras, empieza a haber rayos, truenos, y Catalina estaba mirando todas estas nubes negras que había. Pero Catalina dice, yo puedo salir un ratito. Y se acuerdan el puente, yo quiero ir a ver el puente, a ver qué pasa. Y Catalina llegó al puente a mirar allí. Y cuando ella estaba mirando, las nubes se puso todo oscuro, había mucho viento y la lluvia empezó a caer, que Catalina no podía mirar, y Catalina empezó a sentir miedo. Y ella dice, voy a regresar a la casa. Pero estaba ahí. Y en eso Catalina escuchó una voz que le hablaba, Catalina, regresa a tu casa, obedece a tus papás. Y Catalina dice, sí, yo tengo que obedecer a mis papás. Y se estaba levantando para ir a su casa, pero escuchó otra voz que decía, no, tú eres una niña grande. Lo que tus papás le dijeron es para Anita, tu hermanita chiquita. Y Catalina se queda pensando y dice, me voy a quedar un ratito más. Pero ¿saben qué? Empezó a llover más fuerte. Catalina se asustó y empezó a llamar, papá, mamá, papá, mamá. Pero con la lluvia, con el sonido de la lluvia, los truenos, el papá y la mamá que estaban en la casa no escuchaban a Catalina. Y Catalina quiso ir corriendo a la casa y se levantó. Pero a la hora que empezó a correr, parecía que la lluvia la seguía a Catalina. Y así que Catalina se fue y se puso debajo de un árbol. Allí estaba debajo de un árbol, acurrucadita, tratando de que la lluvia no le caiga. Pero ¿saben? En la casa el papá se dio cuenta que Catalina no estaba. Entonces el papá agarró un paraguas y salió a buscar a Catalina. El papá llegó al puente donde siempre Catalina estaba, pero ahí no estaba Catalina. Y de repente hubo un relámpago
y con la luz del relámpago el papá pudo ver que Catalina estaba acurrucada ahí en el tronco del árbol. El papá fue hacia donde estaba Catalina, la agarró a su hijita y le dice: Catalina, ¿por qué te viniste? Y la llevó a su casa. La mamá ayudó a Catalina a cambiarse toda la ropa porque ella estaba muy mojada. Y después Catalina empezó a conversar ¿con quién? Con su papá y su mamá acerca de lo que había pasado. Y Catalina pidió perdón a sus papás. Pero ¿saben qué? Mientras Catalina estaba hablando con el papá y la mamá, ¡ay!, dice Catalina, ya sé la respuesta a la adivinanza. Cuando yo estaba en el puente, yo escuché una voz que me decía: Catalina, regresa a la casa, obedece a tus papás. Pero dice, pero también escuché otra voz que decía que yo ya era grande, que lo que ustedes habían dicho era para Anita, que es chiquita. La mamá y el papá hablaron con Catalina y le dijeron: ¿sabes? El Espíritu Santo nos habla como una voz apacible. El Espíritu Santo siempre nos va a aconsejar que hagamos las cosas bien. Como en este caso, el Espíritu Santo le estaba hablando a Catalina que obedezca. La voz de Satanás también nos dice todo lo contrario, pero la voz del Espíritu Santo nos va a decir lo que es mejor. La voz del Espíritu Santo nos va a aconsejar para obedecer. La voz del Espíritu Santo, recuerden que es la voz de Dios, que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado una vocecita que le dice que tienes que hacer las cosas bien, que tienes que obedecer, que tienes que decir la verdad, que tienes que ayudar en tu casa? Sí, ¿no es cierto? También escuchamos otra voz que nos dice: no hagas caso, tú puedes hacer lo que quieres, tú estás grande. Recordemos, nosotros tenemos que aprender a diferenciar la voz del Espíritu Santo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo para nosotros ser mejores. ¿Saben? Cuando nosotros no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice, nosotros corremos peligro y nos pueden pasar cosas que no nos deben pasar. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en estas semanas de cómo Dios nos habla? Dios nos habla por medio de ¿qué? De la naturaleza, por nuestros padres, por la Biblia. ¿Por qué? Por la voz del Espíritu Santo. Nos habla en la iglesia y nos habla también en sueños. Recordemos, estemos atentos a la voz del Espíritu Santo por donde Dios nos habla, para poder obedecerlo y poder ser felices. Que Dios los bendiga. Hasta la siguiente historia.